Amadas, que la paz del Señor esté con ustedes. Cuando piensas que no hay mejor libro que el que acabas de estudiar con viene Ageo, que en solo 2 capítulos nos va a poner frente a la indiscutible soberanía y gloria de Dios. Sin mencionar a Dios, el testimonio valiente de Esther y su historia nos llevaron a ver cómo hoy en nuestras vidas podemos confiar que Dios nos ha puesto en el lugar perfecto para cumplir sus propósitos, que los enemigos de Dios nunca podrán frustrar sus planes perfectos y que el sacrificio de Jesús en la cruz realmente anula la sentencia de muerte del pecado sobre nosotros los creyentes. Para aquellas personas que han decidido después del mini estudio de Esther inscribirse a un grupo de BSF, bienvenidas. Quiero motivarlas a que abran su corazón. La palabra de Dios, como lo dice Isaías 55:11, siempre lleva a cabo su cometido. Y para nosotros que llevamos varios años de estudiar la Biblia, sabemos que puede que seamos la única Biblia que algunas personas lean y que puede que seamos el único Jesús que algunas personas vean. La manera en la que vivimos nuestra fe tiene consecuencias eternas. ¿Cuándo fue la última vez que diste o te pidieron dar tu testimonio? Muchas personas no saben lo que es eso. Esta es la definición de dar tu testimonio en la iglesia que encontré en Google. Dar tu testimonio significa compartir tu historia personal de fe, centrándote en cómo Dios ha obrado en tu vida para llevarte a Cristo y seguir transformándote. Eso es la santificación. Tu persona, tu vida, sirven como un relato de primera mano de su fidelidad para animar a otros y dar gloria a Dios. El dar tu testimonio es una narración que detalla tu vida antes de la fe, en el momento decisivo, o sea, tu conversión, y cómo has ido cambiando, destacando la presencia de Dios y el poder del Evangelio a través de tus experiencias, y a menudo concluye con una cita bíblica que es de relevancia personal para ti. ¿Cuándo fue la última vez que diste o te pidieron dar tu testimonio? Parte de mi testimonio son los 10 años que pasé luchando después de mi conversión. No tenía dudas sobre Dios o sus promesas, pero mis prioridades estaban divididas 50-50 entre el mundo y el reino de Dios. Meditando las palabras de Ageo, recordé ese tiempo y me hizo evaluar la frustración que he sentido últimamente y la manera en la que el enemigo utiliza esto para desviarme del objetivo que Dios tiene para mí. ¿Te ha pasado alguna vez? Quizá te esté pasando ahora. Dios, por medio de Ageo y sus mensajes, nos advierte de cómo nos desviamos de lo que Él tiene para nosotras. Nos pide que analicemos nuestras prioridades, nos hace aceptar nuestros errores y nos motiva a actuar con enfoque y a confiar en su fidelidad y presencia. Nunca es tarde para confiar y obedecer a Dios. Y ese es el principio que vamos a ver hoy. Nunca es tarde para confiar y obedecer a Dios. Y lo vamos a ver en 2 divisiones. La reconstrucción del templo, Ageo capítulo 1, y la gloria del templo, Ageo capítulo 2. Acompáñenme por favor a orar. Padre Todopoderoso, Jesús, templo divino, donde la gloria de Dios está presente. Solo tú eres digno de nuestra lealtad total. Solo tú eres digno de nuestra alabanza. Gracias, Padre, por las vidas de Esther, de Esdras, de Ageo, de Zorobabel, y por la vida de la persona que nos invitó a estudiar tu palabra. Vidas que dan testimonio a tu carácter y a tu amor por nosotros como tu cuerpo y como tus hijos. Gracias por el mensaje que vamos a escuchar. Permite que cada una recibamos lo que quieres revelarnos hoy. Padre, ayúdanos, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, a darte diariamente las riendas de nuestra vida, a vivir por ti, contigo y en ti, a fijar nuestros ojos en lo eterno y no en lo finito, a gozar el acto de santificación que estás llevando a cabo en nuestras vidas. Que esta media hora sea entregada de lleno a meditar en tu palabra para tu gloria. Amén, así sea. Amén, solo en Cristo.
Amadas, por favor, abran sus Biblias en el libro del profeta Ageo. Se encuentra 2 libros antes de empezar el Nuevo Testamento. El profeta Ageo es considerado uno de los profetas menores, no por su importancia, pero por el tamaño de su libro. La gráfica les muestra dónde se ubica en la historia el profeta Ageo, después de Daniel y de Ezequiel, pero antes de la reina Esther, en el año 520 a.C. Ageo es contemporáneo del profeta Zacarías. A diferencia de la reina Esther que se encontraba en Babilonia, el profeta Ageo se encuentra en Jerusalén. Algunos piensan que era uno de los exiliados que había sido deportado en el tiempo de Nabucodonosor y que quizá había visto el esplendor del antiguo templo. Otros que nació en Babilonia. El nombre Ageo significa festivo. Posiblemente el profeta recibió este nombre porque nació durante la Pascua o alguna otra fiesta importante. Algunos creen que esto es indicativo del carácter gozoso de las profecías que pronunció. Lo que me llamó la atención es que cada mensaje fue dado en una fecha significativa, idónea para el mensaje que tenía para el pueblo. Dios está en todo. Se sabe poco de Ageo, excepto por su propia profecía y por Esdras, capítulo 5, 1 y 2, donde éste lo menciona junto con Zacarías con relación a la reconstrucción del templo. Esta gráfica les va a dar una idea de los tiempos. En el 586 Nabucodonosor destruyó el templo. En el 538 el rey Ciro permite el regreso de los exiliados para reconstruir el templo. En el 536 se ponen los cimientos y el altar. Se para la construcción 16 años y por fin las obras del templo se reanudan en el año 520. 4 años después, la construcción del segundo templo se termina en el año 516, exactamente 70 años después de su destrucción, como Dios por medio de los profetas lo había anunciado. La reconstrucción del templo. La reconstrucción del templo era algo de suma importancia para el pueblo de Dios. El templo representaba la presencia de Dios con ellos. Habían empezado con gran motivación, pero debido a la oposición samaritana y a un mar de otros problemas, el trabajo no había continuado. Dios, por medio de Ageo, quería que su pueblo reflexionara sobre su primer amor. Estas 50,000 personas habían salido de la comodidad de Babilonia para poder honrar y adorar a Dios en la tierra prometida. El templo sin terminar era como si sus vidas hubieran perdido su objetivo. Los 5 mensajes de Ageo tienen fechas muy específicas, todas en el año 520 a.C. en un periodo de 4 meses. Y sí, sé que la nueva versión internacional menciona solo 4 oráculos, pero si se dan cuenta, hay 2 fechas en el capítulo 1, la primera en el versículo 1 y la segunda en el versículo 15. Comenzando a finales del mes de agosto, Ageo hace una reprimenda. 24 días después, regresa para confirmar que van por el buen camino. Cuando la gente decide reanudar la construcción, Dios les manda un mensaje de aliento a mediados de octubre. En diciembre, un mes después, Dios les recuerda que debido a su carácter santo, 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 ellos deben de actuar de la misma manera. Y los anima diciéndoles que está con ellos. Ese mismo día le da un mensaje a Zorobabel que apunta al futuro asegurándole de la línea de David. Veamos cada mensaje. Ageo capítulo 1, versículo 1. El día 1 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Así empieza el libro de Ageo. El 29 de agosto del 520 a.C. El sexto mes para nosotros sería junio, pero en el calendario religioso judío es el Elul, entre agosto y septiembre. Este mes es crucial para la introspección, el arrepentimiento y la preparación para las altas fiestas de Año Nuevo. Es conocido como el mes de la misericordia.
una perfecta oportunidad para renovar relaciones. Como les mencioné, Dios escogió la fecha precisa para cada uno de sus mensajes. Este mensaje es dirigido a Zorobabel, que ahora es gobernador de Judá, y a Josué, el sumo sacerdote. Ya habíamos hablado de Zorobabel y su línea directa como descendiente del rey David y ancestro de Jesús. Josué, el sumo sacerdote, representaba a los levitas. Habían pasado 18 años desde que los dos habían salido con 50,000 otros exiliados judíos de Babilonia con fondos dados por los persas para reconstruir el templo. Y nada. Sabemos que por Esdras capítulo 3, que con júbilo y alabanza habían puesto los cimientos y el altar de sacrificio. Así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. Ageo versículo 2. Dios no está contento. ¿Se dan cuenta cómo los llama este pueblo y no mi pueblo? Así como cuando le decimos a nuestros esposos, este hijo tuyo. Lo que este pueblo estaba haciendo es lo que yo hago en ocasiones. Gimnasia mental, que es mover las ideas en mi cabeza hasta que terminan acomodándose como más me conviene. No solo es una manera de disfrazar las excusas, pero muchas veces le ponemos la aprobación de Dios que no hemos recibido. Por ejemplo, Dios quiere que me tome un tiempo y deje de servir en la iglesia hasta que Él me diga claramente dónde debo de servir. O Dios no quiere que le dé dinero a esa organización porque muchas personas ya la ayudan. Podemos llenar páginas con ese tipo de excusas. ¿Alguna vez has puesto a Dios como testigo a la ligera? Dios es paciente. Él quiere que acudamos a Él voluntariamente y que lo pongamos en primer lugar en nuestras vidas. Pero el Señor conoce nuestros corazones. Él sabía que mientras su casa estaba literalmente en ruinas, su pueblo se preocupaba de sus asuntos personales. Los israelitas estaban debilitados, faltos de confianza. Sentían sus fuerzas, que sus fuerzas externas y enemigos habían paralizado su esfuerzo. Había un profundo desánimo entre ellos. Y además, la tierra estaba desolada después de tantos años de abandono. Y para colmo, tenían una sequía. Las realidades de la vida cotidiana agotan nuestra energía y se llevan nuestro enfoque. Pero si Dios está con nosotros, nada puede estar contra ti. Romanos 8:31 enfatiza que el apoyo de Dios a los creyentes en Cristo hace que cualquier oposición sea inútil, ya que su poder y amor son supremos, garantizando la victoria y el cumplimiento de su plan para aquellos a quienes ha llamado. ¿Tu relación con Dios y su misión es tu prioridad principal? ¿Dónde estás descuidando tu primer amor? ¿Qué es lo que usas como excusa espiritual para no obedecer lo que Dios tiene para ti? El Salmo 139, 23, 24 nos da la oración correcta. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios llamó al pueblo israelita a reflexionar sobre su condición. En lugar de bendiciones, estaban insatisfechos y frustrados. Dios les dice en el verso número 6, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Dios no nos permite que nos desviemos y encontremos satisfacción en otras cosas, ya que sabe que eso es momentario. Las cosas mundanas no brindan una satisfacción duradera, pero una relación con Dios proporciona una profunda y permanente satisfacción y alegría. Los contratiempos y trabas que estaba experimentando el pueblo judío eran maneras en las que Dios quería que
entendieran que las cosas que son importantes para Dios deben de ser importantes para su pueblo. Que vivir para la gloria de Dios es la mayor bendición de todo creyente. En esta lección hay una pregunta que me llamó mucho la atención que dice: ¿cómo puede el desánimo, la oposición y el consiguiente egocentrismo nublar nuestro pensamiento y las decisiones que tomamos? Especialmente en momentos de desánimo, solemos enfocarnos en nuestras circunstancias y en nosotros mismos, perdiendo de vista a Dios, su soberanía y su voluntad. Al concentrarnos únicamente en nuestros propios deseos, damos prioridad a cosas que nos dan placer. Nuestros deseos egoístas se convierten en la fuerza principal detrás de nuestras decisiones y acciones. No es malo cuidar nuestra salud y querer progresar, pero si somos nuestra preocupación número 1, hemos caído en el egocentrismo. Así dice el Señor de los ejércitos: reflexionen sobre su proceder. El título Señor de los ejércitos del hebreo Yahweh Sabaoth se le da a Dios para enfatizar su poder, autoridad y soberanía suprema sobre todas las fuerzas celestiales y terrenales, presentándolo como un Dios guerrero que lucha por su pueblo, trae justicia y establece la paz. Es un nombre que resalta su majestad y su capacidad de intervenir directamente para defender a los justos, oponiéndose a la injusticia y a sus enemigos. Dependiendo de las traducciones, es Señor Todopoderoso o Dueño del universo. El Dueño del universo les dice a los israelitas que se pongan a trabajar en su templo y que si lo hacen, ahí manifestará su gloria. Los motiva a tomar el primer paso de fe para recibir su bendición. ¿Y qué creen que pasó? ¡Sorpresa! El pueblo obedeció, las personas respondieron y mostraron reverencia en la presencia del Señor. 24 días después, el Señor inquietó el espíritu de Zorobabel, el espíritu del sumo sacerdote y también el espíritu del resto del pueblo, y siguieron con la reconstrucción del templo. ¿Qué te motiva a seguir a Dios? ¿El temor y la inquietud? ¿Tu deseo de obedecer? ¿Tu gozo de saber que en todo momento Dios está contigo? El Espíritu Santo es fundamental para motivarnos a obedecer a Dios, no por obligación o miedo, sino a través de una transformación interna que nos da poder, amor y un deseo genuino de agradar a Dios, cambiando nuestro corazón para que amemos lo que Él ama y actuemos como Jesús, permitiéndonos vivir una vida que fluye de una fe viva y una relación profunda con Él. Esa transformación interna se llama santificación. El principio de esta sección es: la satisfacción verdadera se consigue solo al obedecer a Dios. La satisfacción verdadera se consigue solo al obedecer a Dios. El 17 de octubre del 520 a.C., Ageo trae otro mensaje. Es el mes Tishri, la época de mayor actividad para las celebraciones judías, centrada en los nuevos comienzos, el arrepentimiento y la renovación espiritual. Incluye el inicio del año nuevo, el Rosh Hashanah, y después de 10 días de reflexión, concluye con el Yom Kippur, el Día del Perdón. Lo que veremos en esta sección es: ¿cuál es la gloria del templo? La gloria del templo es la presencia en toda su majestad y santidad de Dios. Hoy, nosotros los creyentes somos la morada del Espíritu de Cristo. Somos el templo donde habita el Señor. Dios le hace al pueblo una pregunta importante, porque quiere que se fijen qué es lo que hace a este templo, no solo un edificio, pero un símbolo de lo que está por venir. Capítulo 2, versículo 3. La pregunta es: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su antiguo esplendor?
¿Qué les parece ahora? ¿No lo ven como muy poca cosa? No es que Dios se estuviera quejando. Las personas se habían vuelto a caer, se habían vuelto a desanimar. Pensaban que su templo nunca se compararía con el de Salomón. No tenían los recursos ni vivían la prosperidad que había habido durante ese reino. Eran un pueblo oprimido y no había seguridad a su alrededor. La comparación es el ladrón del gozo y un arma que el enemigo usa a menudo por su eficacia. La verdad es que, como todo lo que hagamos quedará corto con lo que se merece la gloria de Dios. Lo que debemos anhelar es satisfacer al Señor con nuestro trabajo, dándole lo mejor de nosotros. ¿Con quién te estás comparando? ¿Te hace sentir mejor o peor? Reconoce la trampa del enemigo. Él quiere robarte tu alegría y tu paz. Enfócate en Cristo. La única comparación válida es con Jesús para ser cada vez más como Él, en amor, alegría y santidad. Reconoce y acepta tu individualidad, tus dones y tu propósito, ya que Dios te creó con las características precisas para cumplir tu misión específica. Sigue tu propio camino, mantente enfocada en tu propio llamado y propósito, no en las circunstancias de los demás. Sé agradecida por lo que Dios te ha dado en lugar de codiciar lo que otros tienen. Cuando al comparar tu situación sientas orgullo o desánimo, escucha las palabras divinas. ¡Ánimo! ¡Sé fuerte! ¡Manos a la obra! Yo, el Señor de los ejércitos, estoy contigo. Mi espíritu permanece en medio de ustedes. ¡No temas! El verso de enfoque de esta lección empieza en el versículo 6. Así dice el Señor de los ejércitos. Dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones y lo deseado por todas ellas llegará aquí. Así llenaré de esplendor ese templo, dice el Señor de los ejércitos. Les dice que suya es la plata y el oro y afirma que el esplendor del segundo templo será mayor que el del primero. Siguen sus palabras de ánimo. Dice, mantén tu mirada en el reino de Dios que llega pronto. El único digno de ser deseado es el Mesías y está en camino. Vive por fe hoy. Solo Dios puede satisfacer todas tus necesidades. No creo que los israelitas entendieron literalmente todo esto. Y seguramente que les pareció ridículo cuando mencionó que su templo sería más impresionante que el de Salomón. Pero así fue, cuando Herodes lo remodeló. Pero lo más importante es que la gloria de Dios, Jesús, iba a en persona caminar y a enseñar en ese lugar. En cualquier lugar donde Jesús lleva su presencia, la gloria de Dios está ahí. ¿Te das cuenta de quién vive dentro de ti? Tenemos que confiar que Dios nos va a dar todos los recursos necesarios para obedecerlo. El día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, o sea, el 18 de diciembre del 520 a.C., mismo día que años atrás habían puesto los cimientos del templo, Dios, por medio de Ageo, cuestiona a los sacerdotes. Es el mes del Kislev. Años después, en el 164 a.C., los judíos celebrarán el Hanukkah en el mismo mes, que es el milagro del aceite y la rededicación del templo en Jerusalén por los macabeos, conmemorando la victoria de la luz sobre la oscuridad. Y esto es lo que Dios les quiere enseñar a su pueblo, la victoria de su luz contra el pecado. Ageo pregunta si un pedazo de carne consagrada puede por equivocación consagrar otras cosas, y la respuesta es no.
Pero si una persona impura toca otras cosas o personas, sí las contamina. En unas palabras, el contacto con las cosas sagradas no hace a las personas sagradas, pero el contacto con el pecado hace que nuestra alabanza sea inaceptable ante Dios. ¿A qué viene esto? Dios conoce nuestros corazones. Es un llamado a la fe obediente que complace a Dios. Les está recordando no hacer las cosas a medias o como quieran, pero que obedezcan al pie de la letra. Levítico 6, capítulos 25 y 26 proporcionan instrucciones para la ofrenda por el pecado. Estos versículos detallan que el sacerdote que ofrece la ofrenda por el pecado debe consumirla en el lugar santo, o sea, en el atrio, lo que subraya la seriedad y la santidad requeridas al tratar con el pecado. Antes de seguir reconstruyendo el templo, habían pasado años haciendo sacrificios, pero sin un atrio donde consumirlos según la ley de Dios. Cuando no nos sometemos humildemente a los mandatos y la soberanía del Señor, estamos impidiendo nuestro crecimiento espiritual. Nuestro testimonio disminuye en eficacia y somos incapaces de llevar a otros al Señor. Estamos desperdiciando la santificación ofrecida. Nosotros agradamos a Dios cuando nos acercamos a Dios obedeciendo su palabra y permitiéndole llevar a bien su trabajo de santificación en nosotros. Reflexiona cuántas veces estamos tan ocupados en el ministerio que nuestro tiempo a solas con el Señor pasa a segundo término. O cuando pensamos que sus mandamientos son cosas anticuadas y que quizá no tenemos que ser tan estrictos. Recapacitemos para que a partir de hoy recibamos sus bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? Jesús. Jesús es la mayor de las bendiciones. Ese mismo 18 de diciembre, Dios le dio un mensaje especial a Zorobabel, un mensaje de esperanza y cumplimiento de su promesa. Como gobernador, Zorobabel tenía decisiones importantes que tomar y responsabilidad de proteger al pueblo de Dios, sin mencionar que ya no estaba seguro si de su linaje vendría el Mesías prometido debido a la profecía de Jeremías, que por la maldad de su abuelo Jeconías decía que nadie de sus descendientes ocuparía el trono de David. Esto está en Jeremías 22, del 28 al 30. En esos momentos había mucha inestabilidad alrededor de ellos. Los griegos, como Daniel lo anunció, iban a conquistar a los persas. Pero Dios le dice a Zorobabel que todo está bajo su control divino. Le dice al final del capítulo 2, destruiré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes. Se matarán a espadas unos a otros. Lo mismo que está pasando hoy en día. Pero el Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, el dueño del universo, lo tranquiliza diciéndole que está con él y lo hace su representante. Zorobabel nunca fue rey de Judá. Los judíos nunca volvieron a tener un rey. ¿Y Herodes? Los reyes Herodes no eran judíos, eran edomitas. Lo que Dios confirmó a Zorobabel era que no había sido revocada la promesa de Dios al rey David, que Dios establecería su dinastía para siempre como lo había prometido. Esta promesa se cumplió 520 años después en Jesucristo. Dios escogió a Zorobabel y nos escoge a ti y a mí para dar testimonio de su gracia y de su fidelidad. La gloria de Dios se manifiesta en la santificación. Y ese es el principio de esta sección. La gloria de Dios se manifiesta en la santificación. Gracias, Señor, porque nunca es tarde para confiar en ti, obedecerte y reflejarte mejor cada día. Que Dios las bendiga, amadas. Nos vemos la próxima semana.